Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Vamos a recibir a Juan Pablo Helguera, el director de Del Norte Agronegocios. Vamos a hablar del momento ganadero, de exportación de ganado en pie, de la situación del negocio en el norte, de distintos temas. Si te parece, vamos a una puesta a punto de cómo viene el negocio ganadero en estos momentos. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. La ganadería uruguaya atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. El mercado de hacienda gorda continúa firme, impulsado por una industria que mantiene un buen nivel de actividad, entradas cortas y una oferta de ganado terminado que sigue siendo limitada. Esta semana el novillo alcanzó un promedio de $5.57 por kilo carcasa, la vaca $5.20 y la vaquillona $5.50, consolidando un escenario de precios históricamente altos. En el frente externo, la carne vacuna mantiene una destacada inserción internacional con valores de exportación elevados y una demanda sostenida desde los principales mercados. A esto se suma un dinamismo importante en la exportación de ganado en pie. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio, durante 2026 continúan los embarques de bovinos para distintos destinos, principalmente con animales para engorde y reproducción. Las proyecciones internacionales del USDA estiman que Uruguay exportará unas 380.000 cabezas de ganado en pie durante 2026. Si bien representa una leve reducción respecto al año anterior, el volumen sigue siendo significativo y confirma que esta corriente comercial continúa siendo un componente relevante para la cadena ganadera. Con precios firmes, una industria demandante, exportaciones de carne que sostienen buenos valores y un flujo constante de ganado en pie, el sector ganadero mantiene un escenario favorable, aunque permanece atento a la evolución de la oferta de ganado y al comportamiento de los principales mercados internacionales. Bueno, Pablo, arrancamos el programa con esta puesta a punto sobre algunos números que tienen que ver con la actividad ganadera y vamos a hablar de muchas cosas, como recién lo anunciábamos en los títulos. Vamos a recibir a un amigo de la casa. Un amigo de la casa, Juan Pablo Helguera, bienvenido, Hablemos de Agro nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos un poco de cómo está hoy el negocio ganadero. Quedó atrás una zafra de terneros, donde el ternero quedó por arriba de los $4. La exportación, ¿cómo estuvo actuando? ¿Cómo lo evaluás a este momento particularmente del negocio? Bien, Martín, nada nuevo, nada que no se sepa. Ha sido años espectaculares para la ganadería, donde yendo lo de la exportación en pie también ha seguido el alza de precio y acompañando los valores. Lo vemos que no hay nada que diga que esto cambie. Bueno, precios récord que hace tiempo que no se veían y no solo récord, sino que ahora se estabilizó y bueno, esperemos que sigan en estos valores. Este valor de, como decía Martín, de arriba de $4, Martín hizo una cuenta hace un par de programas. Le costó adaptarse cuando pasó a $2, después a $3 pasó el año pasado, ahora $1 más, $4. ¿Esto vos pensás, Juan Pablo, que es coyuntural o que se hace estable y que este $4 sea el piso para el valor de los terneros? Yo creo que poco a poco se viene comoditizando el precio del ganado. Hay que ver lo que vale hoy un animal vivo en Estados Unidos. Nos vamos aproximando poco a poco. Va quedando todo más igual en el mundo, ya no hay las diferencias grandes de valores que teníamos con Australia o con Estados Unidos, nos vamos arrimando y creo que va por ahí, tiende a estabilizarse y vamos a operar igual que los otros países, muy similarmente, no como antes que había un desfasaje grande de precio. Juan Pablo, ¿y cómo ves a la cría? Otro dato interesante fue nuevamente Uruguay con un porcentaje de preñez algo por encima del 80%, o sea, vamos a tener en esta zafra nuevamente más de 3 millones de terneros. ¿Cómo reacciona ante estas señales la cría sobre todo? Y muy bien. El criador ha acompañado el proceso del incremento de valores, invirtiendo sobre todo en genética, que ahí quiero hacer hincapié en la exportación en pie, que ha sido el principal pujante de la genética de Uruguay, que ha crecido y se ha desarrollado gracias a la exportación de ganado en pie, ya que hoy si vendés una ternera Angus vale casi $1.000, una vaquillona preñada vale 1.500. Bueno, por eso las razas definidas y las razas británicas tienen ese crecimiento gracias a lo que se exporta en pie que incentiva a producir ese tipo de animales. Bien. Un dato interesante a propósito de eso es que en esta zafra de terneros siempre la oferta de terneros sobre terneras
es mayor la del macho sobre la hembra, pero hubo una retención y hay una retención importante de la ternera. Hay también, en base a esto que tú decís, cómo actúan, entre otros factores, la exportación de ganado en pie, digamos, una apuesta a la cría, que es un negocio a más largo plazo. Sin duda, sin duda. Te diría que hoy un establecimiento que esté funcionando como criador es de los negocios que hay más rentable hoy en día, no es comparable con una invernada. O sea, hoy si un ternero te deja entre 600 y 800 dólares, es un negocio que se hace muy rentable. El valor es un estímulo, el valor que tiene la categoría de terneros. La exportación en pie es otro estímulo. Vos pensás que, como decía Martín, los 3 millones de terneros ya quedaron atrás y ya se aspira a 3,5 millones y es posible. Yo creo que es muy posible siempre y cuando las señales de los mercados den estabilidad de precios. Lo que un poco desarmó eso es las bajas repentinas o las subas. Si trabajamos todo cómodo en 4 dólares, pienso que eso es bien lograble a corto plazo. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a meter un poco más en lo que es exportación de ganado en pie. El año pasado, corregime Juan Pablo, 370.000 cabezas se fueron. Exactamente. Fue el segundo año hubo un año de 400.000, el segundo año de mayor exportación en pie que registra Uruguay. Vamos a hablar de cómo viene este primer semestre del año y de las perspectivas para el segundo enseguida de la pausa, aquí en Hablemos de Agro. ¿Qué tal, estimados amigos de la audiencia Canal 10? Un gusto, como siempre, como todos los días domingos. Domingo 19 de julio de 2026, analizando el comportamiento del tiempo. Bueno, empezó el jueves pasado un periodo de inestabilidad que se ha extendido jueves, viernes, fin de semana, ayer sábado. En varios departamentos hemos tenido lluvias, tormentas, algunas lamentablemente han sido intensas. Hemos tenido reporte de granizo, lo que pasó el otro día, el jueves, el viernes, sobre todo en algunos puntos del centro y este, con granizo, con ráfaga de viento, con acumulados que ya en algunos puntos al norte, noreste y este ya van acercándose a los 60, 80 milímetros en promedio. Y bueno, esto no queda aquí porque este domingo va a continuar nuboso y húmedo, inestable. Probable que hacia la tarde o noche, principalmente al norte, Río Negro, tengamos nuevamente desarrollo de lluvias, tormentas. Hoy la máxima en el sur y este 13 grados, ha ido bajando la temperatura. Tuvimos ahí el viernes, el jueves y viernes un ambiente muy templado, cálido en el norte, el viernes llegamos a 30 grados en Artigas. Bueno, ha ido bajando la temperatura, 13 la máxima para hoy en el sur y este del país, 16 a 18 en el centro y norte del territorio. Mañana lunes irá inestable con precipitaciones, algunas tormentas aisladas. Una tendencia a mejorar ya hacia el atardecer o noche de mañana lunes por el oeste del país. Se mantiene fresco, 12 la máxima en el sur y este, 16 a 17 en el centro y norte, con vientos que ya irán cambiando al sur, moderados. Después tenemos martes 21 y miércoles 22, jornada con tiempo más estable, parcialmente nuboso, ambiente frío en la madrugada, fresco en el día, y atento que es muy probable que lo que es el jueves 23 tengamos nuevamente humedad en aumento, se torne inestable hacia la tarde o noche y hacia el jueves 24 nuevamente tengamos lluvias y algunas tormentas en la región. Esto va a seguir acumulando milímetros, acuérdense lo que decíamos recién, algunas zonas del noreste y este ya llegan muchos milímetros, esto va a seguir acumulándose entre mañana y hoy, mañana y el martes. Así que bueno, a estar atentos cómo evoluciona estas lluvias. Bueno, mañana lunes vamos a estar nuevamente actualizando todo, pero ya en los medios radiales. Les mando un abrazo grande, aquí debajo está nuestra línea de comunicación. Buen domingo para todos. El mercado ganadero mantiene un tono firme con una demanda activa por parte de la industria y entradas ágiles en un contexto de oferta limitada de ganados bien terminados. La Asociación de Consignatarios de Ganado destacó un mercado más dinámico con el novillo gordo promediando $5.62 por kilo en cuarta balanza, la vaca en 5.25 y la vaquillona en 5.51.
En la reposición el mercado continúa firme para la oferta de invierno con el ternero en $4.20 por kilo y la vaca de invernada en $2.32, mientras la faena semanal superó las 46.700 cabezas. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la compañía Cibeles. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumás chances y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con Juan Pablo Helguera, el director de Del Norte Agronegocios, además una firma pujante en cuanto a la exportación de ganado en pie. Martín le hacía una pregunta sobre el final del primer bloque. El año pasado cerró el año con 370.000 cabezas exportadas más o menos. En base a lo que se ha exportado en este primer semestre del año 2026, ¿qué proyección haces de la exportación de ganado en pie de Uruguay? Y bien, te diría que debería andar en similares valores de número de cabeza. Este año se dio una particularidad que durante los primeros meses no salieron tantas cabezas en relación con el año pasado, pero en lo que va del mes anterior, solo el mes anterior salieron más de 100.000 cabezas, o sea que ya estamos a mediados de año en los números que más o menos estábamos el año pasado. No hay nada que diga, a no ser una suba de valores, que la exportación compre menos cabezas, así que está todo dado para que sea un año similar. Juan Pablo, ¿y cómo nos juega Brasil? Brasil ahora ha estado con un descenso en el precio del ganado. Brasil ya completó la cuota de carne para China. Brasil probablemente quede fuera de Europa también a partir del 3 de septiembre. El precio del ganado en Brasil viene bajando, plantas frigoríficas que están sin actividad. Brasil también exporta. ¿Brasil nos está compitiendo fuerte? Sí, basta con ver los números, 1.200.000 cabezas, si no mal recuerdo, exportó Brasil el año pasado, y a lo que va de este año ya va más que el año pasado. Brasil tiene varios destinos que Uruguay quizás no llega por precio, como Egipto,
Arabia, Irak, Irán, pero es un competidor a nivel de volumen, no de calidad. Turquía, cuando se pasa de Uruguay a Brasil es por algo puntual. Por ejemplo, negocios con hembra en Brasil se intentó hacer para Turquía y no tuvo mucho andamiaje por temas sanitarios, por temas, en fin, varios temas que no hacen que sea competitivo con Uruguay, pero sí, siempre tira un poco para atrás los valores, pero si el ganado gordo sigue firme aquí, no hay nada que haga bajar el precio del ternero. Justamente retomando la pregunta de Martín, sobre mercados. Turquía, Israel, Marruecos, ¿cómo es la composición de los mercados para la exportación de ganado en pie? Y bueno, como siempre se viene dando desde hace años, Turquía con un 80% del mercado y después el resto se distribuye entre Israel, Marruecos y algún mercado menor. Bien, vamos a seguir entonces ahora en este segundo semestre con el ternero entero, vaquillonas, y serían las categorías más importantes. ¿Qué pasó con el tan polémico tema del novillo para terminación o terminación inmediata luego y prácticamente que faena próxima a ese de 400 kilos? Y bueno, eso se está llevando desde Brasil, ese tipo de animales a faena. Desde Uruguay están saliendo envíos, por ejemplo, de Israel, pero novillos de 300 kilos no son a faena, ni mucho menos. No se ha dado ningún embarque después de los percances que hubo con el tema de ganado a faena, así que creemos que los exportadores no se están fijando en eso, se están fijando más bien en el ternero entero y la hembra. Juan Pablo, como decís, el mercado de Turquía es relevante. El precio que tiene el novillo en Turquía hoy hace que se convaliden los negocios y que necesiten de la importación, ellos de la importación de ganado en pie, procedente de Uruguay en este caso, para regular el mercado de alguna manera. O sea, que este mercado va a seguir firme. Totalmente, la finalidad de la importación de ganado en Turquía es regular el mercado, el precio interno de la carne. A veces lo logran, a veces no. Hoy, creo que ya lo han comentado ustedes varias veces, el precio de la carne en Turquía, la carcasa ronda los 13, 12 dólares, o sea que hay un margen importante con lo que se está llevando de acá. Pero en fin, esperemos que eso siga porque es una alternativa para Uruguay muy importante tener esa válvula de escape para seguir exportando. Argentina, que en algún momento, recuerdo, estuvo la decisión política de Milei de liberar la exportación de ganado en pie, ¿no avanzó en Argentina la exportación en pie? Hay muchas consultas, de hecho a nosotros nos han intentado armar algo allá. El tema es que Argentina se da en un contexto que no es como antes, que está muy sobrevendido carne y con mercados nuevos, muy buenos valores. Entonces, por un tema de valores y de stock, hoy no es viable hacer envíos relativamente de medianos a grandes. Entonces, que nosotros sepamos, no se ha realizado ningún envío a Israel, por ejemplo, que vendría a ser un socio estratégico importante para Argentina. Hasta el momento no salió nada. Juan Pablo, estamos en un mes donde ha habido mucha conflictividad en el puerto de Montevideo y que genera muchísimo perjuicio, entre otras cosas, a la exportación de ganado en pie. ¿Lo tienen cuantificado? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo están manejando el tema? Y además una carga viva, sea que y viene el barco y toda la operativa es muy particular. Sí, no es un tema menor. Te diría que en relación a la cantidad de barcos ganado en pie con los barcos de contenedores es mínima, pero para que tengas una idea, un buque atracado en el puerto, dependiendo un poco el tamaño, te cobra por día entre 50 y 80 mil dólares. Esa demora, perdóname, entre 50 y 80 mil dólares por día. Dependiendo del barco, en ese entorno, exactamente. Y bueno, los atrasos que generan estos paros y este tipo de cosas repercute obviamente en el exportador y bueno, en toda la cadena de la gente que está, las empresas que trabajan en el puerto. Los animales vivos tienen prioridad. Una vez atraca el barco, si se empieza a cargar, se sigue cargando, dejan pasar los animales porque eso es prioridad, porque es carga viva, pero no quita que tengas un barco afuera y tengas un paro y también tenés que pagar un barco esperando afuera. Uno como empresa tenés que pagar porque te lo cobran, o sea, de demora tenés que esperar. Y hablando de logística, este conflicto que sea mundial, digamos, porque ya repercute en el comercio mundial, en el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos, Israel, Irán, ¿cómo ha repercutido en cuanto a la operativa de los barcos para que lleguen hacia Uruguay y que puedan salir con mercadería, en este caso ganado vivo, Hacienda? Y muy negativamente, no solo de los barcos, sino de los negocios. Nosotros, en lo que es puntual en la empresa, no nos hemos animado a cerrar alguna operación que quizás es viable desde el punto de vista de la compra de ganado y la operativa, porque después que firmás no sabés si el petróleo va a estar a 40, 70, 100, entonces es un riesgo muy grande que tenés que asumir. Desde que compras el ganado hasta que cargas, que pasan 100 días, pueden pasar muchas cosas. Entonces se ha vuelto muy peligroso si no sos dueño de un barco donde puedas
más o menos bajar los costos, asumir esos compromisos que son tan cambiantes en poco tiempo. Bien, vamos a hacer una pausa y ya seguimos aquí con Juan Pablo Helguera en esta mañana de domingo en Hablemos de Agro. Gustazo, como siempre, estar en la pantalla de Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola, y en el día de hoy vamos a hacer una puesta a punto sobre el arroz, el sector arrocero nacional, que bueno, ya es conocido que está atravesando una crisis de precios, pero en los últimos días ha tenido algún leve repunte en los precios y en la dinámica de ventas, y un sector que se encuentra también a la espera de algunas definiciones vinculadas a el instrumento financiero que se está negociando con el gobierno, que realmente sería muy importante de cara a la próxima siembra de primavera y a la hora de proyectar también la superficie de arroz para la próxima zafra. Arranquemos por ahí. Instrumento financiero que se está negociando por parte de la gremial de productores de la Asociación de Cultivadores de Arroz con el ministro Gabriel O'Donnell ya desde el segundo semestre del año pasado, de 2025, en el entendido de ver hacia dónde se perfilaba el sector en el caso de que el precio definitivo volviera a ser negativo, como lo fue 10.50 este año, y el siguiente precio provisorio también lo fuera, como lo fue, bajando nuevamente a $9.10 la bolsa. Si hacemos un poquito de contexto, vemos que en 24 meses aproximadamente bajamos de $17.05 la bolsa de arroz de 50 kilos, que es el valor histórico más alto que se registra, a estos $9.10. La caída es muy brusca en función de distintos vaivenes del mercado internacional, por supuesto por un sector que exporta el 95% de su producción, y en este sentido el instrumento financiero que negocian los productores con el gobierno a grandes rasgos tendría características como las siguientes. Sería un crédito con garantía SIGA, es decir, con el Estado como garante, de hasta $500 por hectárea, a pagar en 7 a 10 años, y a diferencia de los fondos arroceros anteriores no sería solidario y sería elegible, es decir, los productores podrían optar, aquellos que quisieran tomar este crédito, como decía, de hasta $500 por hectárea, a pagar en 7 a 10 años y con el Estado como garantía. También se crearían entre esos productores que tomaran este camino, esta opción, se crearía un fondo solidario también para hacer frente a las próximas crisis que pueda tener el rubro, que sabemos que tiene esa forma de serrucho de pasar de momentos muy buenos a momentos muy malos y viceversa. Hay optimismo de que finalmente este instrumento financiero salga. Todavía no hay confirmación por parte del gobierno, y si bien este beneficio sería pensando en la primavera, se necesita tener una definición ahora, porque realmente en función de estas condiciones del negocio, la superficie que se podría sembrar en la próxima primavera de arroz depende mucho de esta ayuda financiera que pudiera generarse con el gobierno, y es muy importante ya que un rubro que atraviesa esta crisis y que además también tiene costos altos en chacra e industria, pero además costos industriales instalados, sería muy importante tener un mayor volumen de arroz para hacer frente a esta situación. En cuanto a mercados, se empieza a ver algunos efectos de la reducción en la siembra de Estados Unidos, también perspectivas climáticas de año niño, lo cual disminuiría la producción en Asia, y esto está generando, entre otras cosas, una mayor demanda en Centroamérica, que es un mercado en donde Uruguay, donde el Mercosur comienza a competir a Estados Unidos por calidad, pero hoy Uruguay también tiene dificultades de precio para competir frente a Brasil. En este contexto, con algunas leves mejoras en el mercado internacional y señales de mejores precios y algo más de demanda, y pensando también en este instrumento financiero con el optimismo de que finalmente se concrete y pueda ser como un salvataje al sector arrocero, los productores y los molinos también empiezan a pensar en la próxima zafra, en la próxima siembra de primavera, en el entendido de que es muy probable que el área baje, pero que sea de esa baja sea de la menor escala posible, como decía, para poder hacer frente a una estructura de costos instalados con un mayor volumen de arroz. Sin duda será un tema que seguiremos de cerca en el próximo tiempo. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. En el mercado agrícola local continúa una operativa reducida con escasas fijaciones y referencias principalmente nominales para varios cultivos.
La soja de exportación se ubica en $407 por tonelada, la canola en 520, la cebada industria en 225, la cebada forrajera en 200 y el trigo de exportación en $215 por tonelada. En el mercado internacional, la soja en Chicago mantiene firmeza, sostenida por la incertidumbre climática en Estados Unidos, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de los cultivos en plena etapa de desarrollo. Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de Aboto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena. De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es un suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego del destete. Por otro lado, contamos con el bloque periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva
congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Continuamos en esta mañana de domingo, seguimos aquí en Hablemos de Agro, seguimos Pablo con Juan Pablo Helguera. Bueno, hemos estado hablando de exportación de ganado en pie, hemos estado hablando de algunos de los principales destinos. Vamos a meternos ahora en lo que es la actividad del corral, Juan Pablo. ¿Cómo vienen? ¿Están con un corral allí en la zona de Saucedo, en Salto, bien digo? Exactamente, sí, hace un tiempo ya estamos ahí trabajando. La empresa ahí se dedica a engorde de ganado hasta hace un tiempo y ahora ya estamos cambiando un poco a la recría para después hacer una terminación de esos ganados en campo y en pradera. También recriamos animales de raza definida para la exportación y también a veces ha sido un cuarentenario. ¿Por qué la decisión de hacer recría en el corral y no terminación? Bueno, por algo que ya es de público conocimiento, el tema de residuos en carne, nos tocó vivirlo en la empresa y es un tema que es muy riesgoso, teniendo un corral, asumiendo la responsabilidad de comprar ganados en todo el país, donde no sabés la sanidad cómo viene. Entonces, bueno, por una estrategia de empresa nos cambiamos a la recría. Hablando de la sanidad, justamente, ¿cómo opera, y ustedes están en el norte además, cómo opera el tema garrapata en este momento? A la hora de comprar un ganado, ¿hablan con el veterinario del vendedor? ¿Le hacen un seguimiento? ¿Cómo es este procedimiento que supongo que complica? No sé si complica, pero por lo menos hace que el negocio sea más puntilloso. ¿Cómo te cubrís de alguna manera, usando un término futbolístico? Lo decía hace un par de semanas Gonzalo Ducós acá. Para evitar comerte un garrón. Y bueno, podés hacer cosas hasta un cierto punto y después parte en la confianza, porque vos estás haciendo confianza de lo que una planilla sanitaria o un productor te dice que dio. Lo que sí está claro que en el corral no se da nada, o sea, eso sí está más que claro. Y así mismo hemos tenido nosotros problemas de residuos, por eso te digo que es un tema muy complejo, que el gobierno le está tratando de buscar una vuelta hace tiempo. Es muy difícil, hay que entender que es muy difícil, no es una solución fácil, pero bueno, la recría, yendo al tema, es lo que te permite evitar ese tipo de problemas que generan muchos costos imprevistos. ¿Cómo está el tema de la Salto? Si bien hay agricultura, no es de la zona más agrícola, uno ve una mayor aparición o presencia de corrales, sobre todo más en la parte agrícola, Soriano, muchos corrales ahí en la Vuelta de Dolores también. ¿Cómo manejan el tema comida ahí, Juan Pablo? En lo que es a la empresa, tiene arrendadas unas 2.000 y algo de hectáreas cerca del corral, donde producimos nuestra propia fibra, que es lo más importante y difícil de conseguir en esa zona. Y después lo que es grano, compramos a productores de la Vuelta de Salto, Artigas, y también importamos de Paraguay. Bien. ¿Cómo es la rentabilidad? Yendo un poco también, atando con la pregunta de Martín, la rentabilidad, el punto de equilibrio que tienen hoy los corrales, ¿es rentable hoy un corral? ¿Cómo viene, más allá que la agricultura ha tenido un verano complicado, ahora la siembra de invierno está ya entrando? ¿Cómo son los números para el corral? Y bueno, depende de lo que hagas. Hablando de la recría, si lográs setear un precio de venta futuro y sabés a lo que podés comprar, la comida hoy no influye tanto, te diría que es un 15 o un 20% de la inversión total. En lo personal y cómo se maneja la empresa, siempre que un animal ingresa al corral tiene un precio de salida asegurado mediante un contrato, mediante un pago, donde por lo menos ahí podés setear más riesgo a las oscilaciones de mercado. Pero y el corral, uno piensa en el modelo del corral en la terminación, en 100, claro, 100 y algún día para la terminación. Ahora, la recría con terminación luego en un mejoramiento, en una pradera, o sea, lo han cambiado un poco, digamos, a lo que uno asocia más a lo tradicional, digamos, de una invernada. En lo que es la empresa, la estrategia es esa, por un tema de residuos, es saber desde ternero que el animal que compramos va a estar en nuestras manos. Bien, hasta que lo llevemos a un animal de 400 kilos que se lo venderemos a un feedlot de un frigorífico o a una persona X, pero sí tener el seguimiento de ese animal desde ternero hasta novillo. O sea que podría pasar a otro corral del corral de ustedes, no necesariamente. Exactamente, nuestra idea es vendérselo a un novillo cuota, a un frigorífico o a un corral X. Bien. ¿Cómo ves el momento actual de la industria frigorífica del país? Bien, yo creo que están sobrevendidos, la demanda está,
Creo que es un negocio que no lo conozco obviamente, pero que también tiene mucho costo, que eso la gente a veces piensa que solo es ganar. Es una industria que hay que mantenerla, sueldos, o sea, en fin. No creo que sea un negocio tan fácil como se ve de afuera, más con las oscilaciones en los mercados como están, más con la guerra, más con todas esas cosas que van cambiando muy rápido y bueno, ojalá que eso funcione bien porque es una parte importante de la cadena del país. Vamos a una pausa. Y vamos a hablar algo del tema campos también y cómo está la actividad de la empresa del norte como empresa consignataria también, hablando un poco de lo que es el mercado de los campos en el norte. Ya seguimos aquí en Hablemos de Agro. Presenta Steel para su promo 100 años, 100 inviernos. Durante julio descontamos 10% off en todas las motosierras a combustión. Steel, 100 años contigo, nacidos para la naturaleza. Nuevamente y por tercera vez en el año, los precios del ganado a faena alcanzaron los máximos de la historia para el Uruguay. Se había llegado a $5.70 sobre fines de febrero, se volvió a esa referencia a fines de mayo, 3 meses después, y ahora estamos nuevamente en esos niveles. $5.70 es un precio de mercado para novillos especiales, pesados y terminados en praderas o verdeos en este momento del año. ¿Qué está sosteniendo estos valores históricos? Bueno, las condiciones de oferta y demanda del mercado. Hay una oferta que es restringida, seguramente lo haya sido más incluso en esta semana que pasó por las copiosas precipitaciones, y hay una demanda interesada. En algunas plantas de faena, sobre todo, en especial en las que están trabajando con la producción kosher, que demandan animales pesados y especiales, fundamentalmente novillos, pero también vacas, y es la categoría que más restringida está en su oferta en estos momentos. Los verdeos y las praderas vienen atrasados, faltaba agua, esa situación puede tender a normalizarse a partir de estas últimas lluvias, pero bueno, también faltan días de sol como para que la fotosíntesis haga su efecto y haya una mayor producción de materia seca en las pasturas mejoradas del país, y para eso va a faltar algún tiempo más. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, la expectativa es que por el momento no haya un aumento significativo. ¿Lo habrá después en el año? Seguramente sí, sobre todo de novillos jóvenes, cuando los novillitos de la generación 24 estén cumpliendo los 2 años y ya pasen a ser novillos de 2 dientes, su disponibilidad para faena va a empezar a crecer de forma más significativa, con toda seguridad, hacia el último trimestre del año. Pero por el momento la oferta va a seguir siendo restringida. Y como decíamos, enfrenta una demanda que la supera, y por lo tanto en los equilibrios del mercado el equilibrio se logra con precios más altos. ¿Podrá mantenerse la tendencia? Bueno, todo indica que sí, que vamos a estar esta vez superando esos $5.70, seguramente en esta semana que comienza. Tampoco hay expectativas de que se vaya mucho más hacia arriba. Recordemos que sobre fin de mes se va a empezar con una nueva ventana de producción de la cuota 481, que por más que no tiene efectos depresivos en los precios en las últimas ventanas de cuota, de todas maneras modera la demanda de animales provenientes de pasturas, porque una parte importante de la industria frigorífica se concentra en esta producción para la cuota 481. Pero hasta que lleguemos a fin de mes, seguramente se pueden estar agregando algunos centavos más en los precios de los animales a faena. Presentó Steel para su promo 100 años, 100 inviernos. Durante julio descontamos 10% off en todas las motosierras a combustión. Steel, 100 años contigo, nacidos para la naturaleza.
Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad Mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de Agosto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena. De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmiten la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Cuarto bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con Juan Pablo Helguera, el director de Del Norte Agronegocios. Juan Pablo, ¿cómo está el mercado de los campos actualmente en nuestro país? Usted, entre muchos rubros que manejan en la empresa, tienen el rubro campos también. ¿Cómo analizás al fin de este primer semestre lo que es el mercado de campos? Bien, te diría que lo que es compra y venta de campos, te diría que es récord de venta de campos en lo que es la zona norte, donde más nosotros nos movemos. Se han hecho un par de operaciones muy grandes, sobre todo de inversores brasileños que están aportando a traer capitales para Uruguay, sobre todo para la zona de Artigas, Rivera, Tacuarembó. Ahí hay muchas operaciones que no menos de un 10 o un 15% más de lo que se venía pagando los campos en esa zona, se vienen realizando operaciones. En cuanto a las rentas, siempre hablando de la zona que nosotros estamos y tenemos más foco,
Hay algunos establecimientos de mucho volumen, estancias de esas emblemáticas que no se han podido arrendar porque venían de los fondos ganaderos, etcétera. Eso es un tema de valores también. Los dueños pretenden algo que hoy el mercado no convalida, y bueno, y después lo que son campos más chicos, más accesibles para productores, eso hay que manejar en el torno de los 40 a 55 kilos, obviamente, dependiendo del tipo de campo, si es agrícola, solo ganadero, pero en ese entorno, y se arriendan muy rápido, hay una demanda. Juan Pablo, y a propósito de ese interés de los brasileños, ¿está asociado al tema electoral de Brasil, a las elecciones ahora de octubre, a la duda de quién puede llegar a ganar, si por ahí, bueno, continúa el gobierno de izquierda, hay un mayor interés de salir de Brasil? ¿Tiene vínculo con eso o no? Sí, tiene vínculo con varios factores. Creo que el político es muy importante, pero también el refugio del capital, por más que la rentabilidad en Uruguay es mínima en base a la tierra para lo que ellos pueden producir con esa plata en Brasil, pero buscan estabilidad, tranquilidad y tener su patrimonio ahí, conservarlo y no tener cambios en las reglas de juego constantemente. Eso por un lado. También lo otro que influye mucho es que cruzando la frontera, por ejemplo en Rivera, un campo que vale $5.000 o 4, del otro lado vale 10, 12. Entonces hay margen de uno que vende del otro lado, compra el doble de hectárea y se están dando esas transacciones. Un campo que da una rentabilidad, perdón, Pablo, entre un 3 y un 4% más o menos, tomando en cuenta el activo tierra. Sí, depende mucho del precio que se pague, pero sí siempre fue entre el 2 y el 3 y 3 y poquito, no más que eso. Y hoy un campo ganadero que tenga alguna aptitud de algo de forestal, por ejemplo, para pensar en una actividad mixta, ¿de qué precio estamos hablando? Y bueno, dependiendo de muchos factores, como te digo, sobre todo el área y viendo el porcentaje forestal en este caso, si tiene un porcentaje alto, hay que pensar en el entorno de los 3.500, 4.000, 4.200 dólares. Bien. Si hablamos del resto de la operativa del norte, agronegocios, ¿cómo está en este momento lo que es la reposición? ¿Ustedes realizan negocios en el campo, negocios particulares? Sí. ¿Cómo es la operativa hoy? La empresa tiene esa parte de intermediación, que siempre estamos operando, sobre todo en categorías de lo que es la exportación, es nuestro fuerte, por así decirlo de una forma, lo que es el ternero entero, las terneras y vaquillonas de razas definidas. Pero también hacemos embarque frigorífico y bueno, todo lo que sean negocios particulares en el campo. Juan Pablo, y el tema rentas, que recién lo manejabas, hablabas de entre 40 y 50 kilos, la referencia para un valor de un arrendamiento, si estamos hablando, corregime, más o menos entre 80, podríamos, más o menos 80 dólares, 70. Te diría que más llegando a los 100 dólares. O más ahí está. El último, una renta que liquidamos hace poco, da casi 3 dólares, o sea que más o menos en el entorno de los 100 dólares estaría dando un campo de eso. Ahí está, es un campo ganadero bueno, por supuesto. Un campo ganadero bueno. Sí. Ahí está. El tema garrapata hoy, ¿está impactando en el valor de las rentas o de acuerdo a lo que está o dónde está ubicado un campo, puede tener, digamos, un efecto el tema sanitario hoy? Y tiene, porque si es un campo muy complicado de garrapata, tenés un costo de no menos de 15 dólares por hectárea de sanidad. Entonces eso, a la hora de arrendarlo, hay que afinar el lápiz para ver si es viable o no realizar esa inversión en ese campo. Pero sí, influye y sobre todo campos no solo con garrapata, sino que sean que maten ganado. Una cosa que tenga garrapata, que no sea virulenta, pero cuando es virulenta y mata, ahí ya es más complejo. Y volviendo y siguiendo con ese tema, ¿y los campos forestales que tienen ganadería, cómo están? ¿Tenés alguna referencia? O sea, ¿el tema garrapata está también pegando ahí en las rentas o no? Sí. ¿Se están devolviendo campos? Y bueno, sí, a condiciones iguales, el productor obviamente prefiere entregar un campo forestado, que da bastante problema de garrapata, pues. ¿Qué pasa? No es que tenga más, es un tema de logística, de juntar el ganado. Entonces eso, si ante un campo limpio el productor prefiere pagar 10, 15, 20 kilos más igual, pero saber que sale y junta y baña todo el ganado y no le queda algo para atrás. Pero sí, los campos forestales cada vez están siendo más complejo el manejo. O sea, lo veríamos hablando, incide en el negocio ganadero, la garrapata, en el negocio ganadero, lo hablábamos que ya se paga menos valor, se esquiva los ganados que vengan de campos con garrapata y en el negocio de las rentas de campo también, o sea, para dimensionar lo que es la problemática que está causando la garrapata en el país hoy. Sí, sin duda, y hay que verle el lado positivo, nos agarra en un momento de altos valores que uno puede afrontarlo, pero hay que imaginarse este escenario a menores valores y con una seca, por ejemplo. O sea, hay que también ver la parte dentro de todo el escenario que podés combatir y afrontar los costos de esto en un momento bueno de la ganadería.
Hacemos una pausa, amigos, y ya seguimos aquí en esta mañana domingo en Hablemos de Agro. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar nuevamente con ustedes para analizar lo principal de los agronegocios en nuestro encuentro semanal por Canal 10. Hay muchas novedades que han surgido esta semana. En el caso de la agricultura, que bueno, ya está lanzado el nuevo ciclo con las definiciones de los cultivos de invierno, hubo un empuje en el precio internacional del trigo por la situación en el Mar Negro, en la guerra entre Ucrania y Rusia, con ataques ucranianos a buques rusos que hacen el tránsito de mercaderías con Crimea, un nudo logístico clave para la propia Rusia, para energéticos, pero obviamente también para granos, en una de las principales zonas agrícolas del mundo, y esto ha motivado una reacción al alza porque, bueno, la guerra allí se puso más tensa y con el compromiso con la dificultad del propio tránsito marítimo, que evidentemente puede estar impactando en la oferta de granos desde ese lugar. Estas cosas son obviamente fluctuantes, el mercado va recogiendo día a día, semana a semana, los distintos factores que pueden estar incorporados, hay que obviamente registrarlos permanentemente, como también los temas del clima. Ya estamos incorporando este Niño que viene particularmente contundente y aumenta las probabilidades de un ciclo de lluvias por encima de lo normal en la próxima primavera o entrado del verano. Obviamente que esto de configurarse es un perjuicio que pueden tener los cereales de invierno y cierto beneficio que podría haber para los ciclos de verano, particularmente lo que es soja y maíz, por eso la apuesta al maíz también. La soja ha subido porque además el petróleo notoriamente ha tenido este aumento por también el quiebre de la tregua y nuevos ataques y contraataques entre Estados Unidos e Irán. Es decir, un escenario que puede habilitar oportunidades, más allá de que el origen de estos factores es la guerra, es el factor bélico, que obviamente es muy lamentable, pero es parte de la realidad. Obviamente también aumentan los costos, combustibles, fertilizantes. En lo que tiene que ver con la ganadería, el escenario de precios sigue siendo formidable, con precios en dólares llegando a los récords, tanto en el ganado como en el precio de exportación. Obviamente que los márgenes en la industria frigorífica siguen siendo estrechos, finos, los costos son altos y se abre una oportunidad de ir incorporando más productividad todavía en los ciclos de producción, cría, recría y en el engorde. Hay que ver las oportunidades que está abriendo la genética, cruzamientos terminales y bueno, la adaptación, el trabajo genético de quienes hacen los rodeos y el trabajo con obviamente las cabañas y el material genético que se usa para esta nueva modalidad de producción que está encarando el Uruguay, que es obviamente la combinación de producción a pasto en la base productiva y mucho más uso intenso de grano en la terminación. La lechería está con un gran empuje de producción a nivel forestal, los precios han estado bastante adversos, digámoslo así, hay mucha oferta de celulosa en el mundo con nuevos proyectos, pero Uruguay sigue consolidando su perfil forestal en lo que es la rama de madera física, los nuevos proyectos que se van confirmando. Un escenario entonces de desafío, pero que sigue siendo dinámico para el agro. Esto es importante destacarlo. Sería bueno que ayuden por telas afuera otros factores que están obviamente incidiendo en la economía no de la mejor manera. Nos reencontramos la semana próxima con más novedades en Hablemos de Agro aquí en Canal 10.
Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epóxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, Pablo, ya encaramos la recta final de este Hablemos de Agro en esta mañana domingo. Juan Pablo, antes de cerrar el programa, participaste también de la Feria de Xi'an en China. No fue la primera vez que estuviste allí en China, que bueno, en este segundo semestre China promete mucho, siempre lo es, un mercado muy importante para Uruguay. ¿Qué te dejó la actividad allí por China? Bien, la verdad que fue una Xi'an distinta, mucho entusiasmo, hablando con, si bien no es lo que uno hace con la industria y mucha demanda, mucho pedido de carne, la verdad que nos venimos con una grata sensación de que el mercado está firme, de que no hay nada que diga que esto va a cambiar. Y fue productivo en varios sentidos. Estuvimos con una delegación del gobierno de Uruguay, donde en una empresa que tenemos una sociedad en China, que fuimos a visitarlo justamente por el tema de residuos en carne, la cual fue muy positiva. Y también fuimos a la facultad más grande de agro de China, que está fabricando la vacuna para la garrapata. Nosotros, a través de otro negocio, tenemos contacto con la empresa y vinculamos a la gente del Ministerio de Ganadería,
Uruguay con la empresa y bueno, quedaron trabajando en conjunto para ver si se puede lograr eso. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de tener esa vacuna contra la garrapata? Y bueno, en las reuniones que participamos, los técnicos y los químicos chinos decían que se tenían fe en desarrollarla de 2 a 5 años, tenían fe de que tener el coeficiente. O sea que va a llevar tiempo. Exactamente, lleva tiempo, sobre todo porque el tipo de garrapata que hay en Uruguay no existe en China, entonces bueno, va a venir una delegación a estudiarla, a llevarse. Hay un proceso largo, un camino que recorrer, pero hay intención de ambas partes de que eso suceda. Bien. Juan Pablo, antes de despedirte, se nos fue el tiempo, te queremos entregar, como siempre, aquí de la familia de Rosés, para compartir con todo el equipo allí de la empresa. Muy bien, muy amable. Vamos a tomarlo. Un blend Rosés Wine. Rosés, ahí está, exactamente. Y los amigos Robert y Lucía, que a propósito el viernes pasado, antes de ayer, inauguraron su primer local en el exterior, en Asunción del Paraguay. También te hacemos llegar este presente para que tengas un recuerdo, te invito a que lo abras. Te doy una mano acá, te ayudo con el vino. Por hablemos. Bueno, es muy tempranito para arrancar con el vino, pero para el mediodía podríamos ayudarlo. Pero es del señor, a compartirlo. No, pero gracias por haber estado. Además, Juan Pablo, a propósito del vino, está la posibilidad también de hacer el pedido a través de Pedido Ya, así que tenerlo en cuenta también. Y cuando te llaman, caete con un Rosés. Exactamente. Juan Pablo, gracias. Gracias a usted. Domingo que viene nos reencontraremos aquí en Canal 10. El canal uruguayo.